Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Para este sermón vamos a ir a la palabra de Dios, a 3 capítulos del segundo libro de Crónicas. Vamos a abrir la escritura en el segundo libro de Crónicas y vamos a meditar, hermanos, en 3 capítulos que no los vamos a leer, pero yo les voy a pedir a ustedes que por favor en sus casas los lean. No lo vamos a hacer por una cuestión de tiempo. Nosotros entendemos que la palabra de Dios es bendita, pero vamos a ir tocando algunos aspectos resaltantes de todo lo que nosotros vamos a meditar en esta tarde. Entonces vamos a abrir en el capítulo 25. Vamos a ver ahí que la Escritura nos enseña acerca del reinado de Amasías. En el capítulo 26 vamos a ver que nos enseña acerca del reinado de Usías. Y el capítulo 27 nos habla acerca del reinado de Jotam. Vamos a ver entonces con la Escritura cómo fue el reinado y el legado de un padre, luego el reinado y el legado de su hijo, y luego el reinado y el legado de su nieto. Y por la gracia de Dios, yo a manera de introducción quería mencionarles lo siguiente. Pues bueno, yo estoy a punto ya de cumplir 55 años de edad y esa misma gracia que me hace tener todos estos años, que parecen muchos a veces, para otros es poco. Pero me ha permitido ver a mí, hermanos, muchos cambios desde que yo tengo uso de razón, y seguramente estos cambios van a continuar dándose pues después que yo muera. Evidentemente que todos queremos que los cambios que podamos nosotros ver sean cambios para bien, no cambios para mal. Por ejemplo, yo he visto, hermanos, muchos cambios. El cambio de por ejemplo, la tecnología, la manera como es que ha avanzado la ciencia, cómo ha avanzado la tecnología en la salud, en todas las áreas de nuestra vida. Hay una tecnología que es tremenda. Yo estaba viendo precisamente ayer en la televisión una publicidad de un teléfono nuevo que va a salir, no recuerdo la marca, pero en esa publicidad no se hablaba nada de llamadas. Se hablaba del lente, el zoom, la cámara, la capacidad, la velocidad y muchas cosas que podía hacer ese teléfono, pero nunca se hablaba de las llamadas, ¿no? El video y cómo se ajustaba igual que el ojo humano. Era una tecnología tremenda, hermanos, algo que pues si me lo hubieran contado cuando yo tenía 8 años de edad, pues yo les diré de que en ese tiempo el teléfono de mi casa era una cosa negra con un aparato negro encima y que era bien pesado, y para marcar tenías que dar la vuelta y habían solamente 5 números. Era algo pues, ¿verdad? Pero yo recuerdo también, hermanos, y esto nos va a servir a nosotros como una introducción. Yo recuerdo también que en la calle donde yo vivía había un señor ya anciano que se llamaba Don Juanito. Y nosotros pues jugábamos en la calle, así como vemos que todavía se juega, jugábamos a la pelota, jugábamos muchas cosas. Yo tenía como 8 años de edad y en ese tiempo cuando descansábamos siempre se acercaba Don Juanito y él nos decía cómo es que estaba cambiando la vida. Él decía, en mis tiempos las cosas no eran así como son ahora. O sea, yo le estoy hablando del año 71. Y para él era una cosa asombrosa, como no tanto en la tecnología, sino más bien en la conducta de las personas. Y mi abuelo también me comentaba a mí, cuando yo era un poco ya más muchachos, cómo es que había un contraste entre los días que él había vivido cuando era bastante muchacho y los días que yo estaba viviendo cuando yo era muchacho. Había costumbres que habían cambiado, habían personas que estaban cambiando, las instituciones estaban cambiando, han habido muchos cambios, algunos para bien, otros para mal. Podemos hablar de adelanto, pero también tenemos que hablar de retroceso, podemos hablar de progreso, pero también tenemos que hablar de decadencia. La tecnología avanza, pero la moral decrece. Solamente podemos darle una mirada a la sociedad en que vivimos en nuestros días.
Para ser todavía más críticos, debemos dar una mirada a la iglesia de nuestros días y a las familias cristianas de nuestros días. Se ha llegado a confundir, hermanos, la palabra respetabilidad con cristianismo. Respetabilidad con cristianismo. Y llegando ya a este punto, yo quisiera preguntar, ¿debería darse un cambio moral en los principios que deben de guiar a la iglesia y a las familias cristianas? Y pensando en esta pregunta, en la historia de la iglesia, desde Hechos, en que pues fue formada oficialmente la iglesia del Señor hasta nuestros días, moralmente los principios debían haberse mantenido, las costumbres de la familia cristiana debía haber permanecido en el tiempo tal como era antes, así también ahora. Bueno, la respuesta que la razón nos dice es sí. Sí, no debería haber ningún cambio moral entre la iglesia primitiva y la iglesia de hoy. No debería haber un cambio moral entre la familia cristiana en la iglesia primitiva y la familia cristiana en la iglesia de este tiempo posmoderno. Sin embargo, las personas que responden de esta manera, creo que son los protagonistas principales o secundarios de este cambio moral que va para un declive, más bien. Va para un declive. Por un lado, nosotros afirmamos que Dios es inmutable, que su palabra también lo es, pero hay que reconocer que la conducta moral de la iglesia y de las familias cristianas ha terminado absorbiendo mucho de lo que este mundo en declive, esta cultura en declive, esta sociedad en declive vende. Y para recordarles, o quizás para que nosotros podamos centrarnos un poco más en esto, yo quisiera decirles de que hay dos movimientos que vienen a mi mente en este momento. El movimiento homosexual y el movimiento feminista. Hay un movimiento paraeclesiástico que ha enseñado a la grey del Señor una nueva clase de cristianos, el cristiano gay, el cristiano gay. Y por otro lado, observamos que las mujeres que se llaman a sí mismas como cristianas han despreciado la instrucción en su papel como esposa en el matrimonio y la crianza de los hijos en el hogar. ¿Para abrazar qué cosa? Para abrazar postulados del movimiento feminista. Para mí ha sido asombroso ver hermanas cristianas. Yo sé que algunas lo hacen por desconocimiento, porque quizás no han recibido la instrucción, pero saludándose por el Día de la Mujer. Eso no se ve en la Biblia, hermanos. Eso no se ve en la historia de la iglesia. Eso se ve ahora porque el movimiento feminista ha instalado un día para celebrar el Día de la Mujer. Ese mismo movimiento que es pro aborto, ese mismo movimiento que destruye la familia cristiana, ha implantado el Día de la Mujer. Y la mujer, pues ahora cristiana, se saluda: feliz día, hermana, feliz día, hermana. Pero eso no es bíblico. No es bíblico. ¿Acaso aprueba Dios en su palabra la existencia de un hombre que tiene sentimientos o una atracción hacia otro hombre del mismo sexo? No. ¿Aprueba la palabra de Dios que una mujer con hijos pequeños salga a trabajar como lo hace un varón? ¿Aprueba la Escritura eso? ¿Cómo es que el cristianismo veía el movimiento homosexual? Porque la homosexualidad, hermanos, ha sido, usted lee Sodoma y Gomorra en Génesis, ahí lo ve. ¿Cómo es que la iglesia enfrentaba? ¿Cuál era la perspectiva bíblica en cuanto a una persona que era homosexual y se convertía a Cristo? ¿O cómo era la perspectiva bíblica de la iglesia primitiva o de la iglesia hace 100 años atrás en cuanto al papel de la mujer en el matrimonio y la crianza de sus hijos? Hermanos, era completamente diferente. Era completamente diferente. Diferente. Sabemos, hermanos, que Dios no aprueba esto. Y sabemos que esa misma fue la respuesta de la iglesia cristiana del pasado, pero la respuesta de la iglesia de hoy no es la misma. Y eso tiene que ver con la moral, porque está enseñado en la palabra de Dios. Ahí se habla del papel de la mujer como esposa, se habla del papel de la mujer como madre criando hijos. Se habla del papel del esposo saliendo él a buscar
el sustento de la familia. Y aún encontramos que el Nuevo Testamento dice que aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Eso nomás nos dice a nosotros cuál es el papel de cada uno, pero ese papel está siendo destruido, hermanos, para que se implante una nueva forma de cristianismo que es distinta a como lo fue en el pasado. A nosotros lo que nos interesa más no es el cambio de la tecnología, hermanos. No es el cambio de la ciencia o el progreso de la ciencia. Lo que nos interesa a nosotros, como cristianos, como salvados en Cristo, es lo que concierne a la moralidad, a lo moral. Porque la Biblia habla de lo que es moral. Una pregunta que es el título de nuestro sermón. ¿Es posible detener el declive moral de la iglesia y la familia cristiana? ¿Es posible? La respuesta a esta pregunta, hermanos, como yo ya les había adelantado en algún momento, va a afectar a las próximas generaciones que hay en iglesia. Nosotros en algún momento vamos a ir a la tumba, y si Dios en su voluntad permite que nuestros hijos nazcan, crezcan aquí en una iglesia, vengan otros jóvenes a esta iglesia, ellos son los que van a continuar haciendo iglesia, viviendo como iglesia, adorando al Señor aquí, bendiciendo el nombre del Señor, predicando su palabra. Si el declive moral, hermanos, no es detenido hoy, si no se detiene hoy, y eso que nosotros podemos ver de que lo que vivimos hoy es la consecuencia de lo que no hizo la iglesia en el pasado, y en un pasado cercano. Es lo que la iglesia no hizo hace 10 años, es lo que la iglesia no hizo hace 20 años, es lo que la iglesia no hizo hace 50 años. Ese es el problema. No estamos hablando aquí de que lo que ocurre hoy día en nosotros es la consecuencia de lo que ocurrió tal vez en el siglo V, en el siglo IV. No, hermanos, es lo que ha ocurrido hace poco. Y si el declive moral no es detenido hoy, la generación siguiente será gravemente afectada. Y estoy hablando de la generación de nuestros hijos pequeños, los que ya nacieron, los que todavía no nacen. Y la generación de nuestros nietos también. Por eso es que nosotros vamos acá a ver a Amasías, vamos a ver a su hijo Usías y vamos a ver a su nieto Jotam. Para que veamos nosotros cómo es que cuando hay ciertos elementos que la Escritura prohíbe y son aceptados, el declive moral es inevitable. Y cuando nosotros identificamos esos elementos, hermanos, tenemos que tratarlos bíblicamente, pidiéndole al Señor valor para hacer las cosas que nos toca hacer a nosotros. ¿Sí? ¿Cómo será, pues, hermanos, la generación de nuestros nietos acá? Sus familias, no solamente ellos como personas, sino sus familias también serán dañadas terriblemente en lo moral. Y no puedo imaginarme siquiera cómo será la religión de nuestros nietos. Si la religión de nuestros días, hermanos, ya vemos que hay muchos problemas. ¿Cómo será la religión en los días de nuestros nietos? Si es que llegasen ellos a profesar alguna religión. El diagnóstico de nuestros días es bastante evidente. Nosotros tenemos un cristianismo sin poder, un cristianismo que es laxo, relajado, uno que es semejante no a Cristo sino al mundo, hermanos, y ha sido regado y extendido sin que sus proponentes liberales y antinomianos tengan ninguna vergüenza. Esto no ha sido un trabajo de hormiga por debajo de la mesa. Esto ha sido el uso de la red social, el uso de la tecnología, de la internet por medio de videos, donde los predicadores famosos han sido los culpables de lo que está pasando ahora. Y el problema no es solamente de ellos, el problema es de la iglesia. Una iglesia sin discernimiento, una iglesia idólatra que ha recibido esa mala enseñanza y nunca tuvo una actitud bereana. Y si alguna vez tuvo una actitud bereana y supo que eso estaba mal, cobardemente cayó. Cobardemente cayó. La idea actual de cristianismo, hermanos, va como sigue. Lo primero, según lo que pues se tiene ahora, y yo les digo esto porque hay un hermano que a mí me está estudiando en un seminario, y este hermano tiene mucha comunión conmigo, somos muy amigos también, además de hermanos en la fe, y él me decía: hermano,
en mi seminario, mucha incidencia hacen a la cultura. La cultura, la cultura, la cultura. Y a él le pareció raro eso, porque en los libros que él estaban dando para leer, que ya imaginamos de quiénes son libros de nuevos calvinistas, autores nuevos calvinistas. Se hablaba de la cultura, la cultura, la cultura. Por eso es que yo les quiero decir que lo primero dentro de esta clase de evangelicalismo de nuestros días que vivimos, lo primero es acoplarse con la cultura que no tiene a Cristo. Acoplarse con la cultura que no tiene a Cristo. ¿Con qué propósito? Dicen ellos, con el propósito de transformar esa cultura, con el propósito de redimir a esa cultura. Pero esta estrategia, hermanos, es antibíblica. Antibíblica. Y es más, es una estrategia pecaminosa. Yo les voy a explicar por qué. Porque para comenzar, para acoplarse con la cultura sin Cristo, ello implica primero ser aceptado por la cultura. Porque no podemos acoplarnos a una cultura mientras que esa cultura no nos acepte a nosotros. ¿Y ustedes creen que nos van a aceptar siendo santos? ¿Ustedes creen que ellos nos van a aceptar a nosotros predicando el evangelio fielmente? ¿Ustedes creen que van a aceptarnos a ellos si es que nosotros somos luz y sal? No, por eso para conseguir ser acoplado o ser aceptado por la cultura es preciso abandonar primero los principios de santidad. Es decir, tenemos que tener un cristianismo con unos principios de santidad diferentes a los principios de santidad de la iglesia de hace 30 años. Tenemos que tener esa clase de principios, es decir, no tenemos que tener principios. Absolutamente no. De tal manera que el mundo ya no nos aborrezca, sino que nos acepte. Hermanos, ¿y dónde queda la promesa de Cristo? Que seremos aborrecidos por el mundo. ¿Dónde queda eso? El hombre quiere cambiarlo. El predicador famoso quiere cambiarlo. Así, bueno, puedes cambiarlo, pero para cambiarlo tienes que dejar de ser cristiano y tienes que volverte al mundo. Hermanos, ¿cómo puede una persona quitarse el poder interno del Espíritu Santo que guía tu vida, guía tus pasos y guía tus pensamientos y guía tu conducta, guía tu manera de hablar? ¿Cómo puede un cristiano quitarse eso? Es más, nosotros mismos no lo ponemos adentro, es Dios por su buena voluntad y en ese proceso de redención que pone el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y tendríamos pues que vivir una vida con una moral doble. Cuando estamos con la cultura, me quito al Espíritu Santo, o lo inactivo, o lo desenchufo, o lo apago. Y cuando estoy en mi casa, cuando estoy en la iglesia, otra vez lo activo, lo enciendo, lo conecto. Hermanos, la propuesta, esto de acoplarse a la cultura del mundo, es clara. Es clara. Para alcanzar a la cultura caída en el pecado, que anda sin Dios por el mundo, la iglesia debe hacerse a imagen de ella, de esa cultura. Eso es, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este cristianismo intelectual, mire, escucha bien, este cristianismo intelectual procurará ganar el intelecto de los demás sin cambiarles las costumbres ni las intenciones del corazón. Eso es lo que se está buscando. Pero hay un problema en todo esto. Hay un problema, hermanos. El problema está en esta forma de enseñanza de hoy día. Está en esta nueva forma de hacer evangelicalismo. Está en esta nueva forma de hacer vida cristiana o esta estrategia mundana para alcanzar al mundano. ¿Por qué? Porque Cristo no es cool. El evangelio no es cool. Y por lo tanto, el cristianismo no puede ser cool. El evangelio cool es el origen de las tendencias que nosotros conocemos hoy. El evangelio cool es el origen de los raperos reformados. El evangelio cool es
la consecuencia del reformado hipster. El evangelio cool es el origen de los pubs reformados, de los bebedores sociales. Hermanos, un evangelio cool es otro evangelio. Un evangelio cool es otro evangelio. Y el resultado de todo ello es que la iglesia no impactó a la cultura, sino que la cultura impactó a la iglesia. La iglesia no absorbió esa cultura, sino que la cultura absorbió a la iglesia. La iglesia no hizo discípulos a Cristo, sino que la cultura convirtió a los profesantes en 2 veces más hijos del infierno que la cultura misma. Ese, hermanos, es la situación en la que nosotros estamos viviendo y tiene mucha relación con lo que nosotros encontramos en esta escritura que hemos citado del Antiguo Testamento. En los capítulos que hemos abierto del segundo libro de Crónicas, nosotros vemos el declive de 3 generaciones de una misma familia. Vemos el declive en el tiempo de Amasías, vemos el declive en el tiempo de Usías y vemos el declive en el tiempo de Jotam. Podemos decirlo de la siguiente manera: el declive del abuelo fue mucho mayor, el declive del hijo fue mucho mayor que el declive del padre. Y el declive del nieto fue muchísimo, muchísimo mayor en el tiempo en que vivió él. Usted comienza a observar el capítulo 26, una decadencia, el capítulo 27, otra decadencia, y el capítulo 27, más decadencia de los miembros de una misma familia. En estas 3 generaciones hay un común denominador, hermanos. Yo les voy a citar ese común denominador que nosotros leemos y que está en la Escritura y que nos debe de llamar la atención a nosotros. ¿Cuál es? Es la tolerancia de la adoración y el servicio a otros dioses en los lugares altos. Estos 3 reyes, el padre, el hijo y el nieto, toleraron eso. En 2 de Reyes 14:4, hablando de Amasías, la Escritura dice: con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. En 2 de Reyes 15:4, hablando de Usías, dice: con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Y en 2 de Reyes 15:35, hablando de Jotam, el nieto, dice: con todo eso los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Hermanos, esto nos enseña a nosotros que la tolerancia con la adoración y el servicio a otros dioses. Esos reyes tienen ese común denominador: tolerancia. Y es que la bandera de la tolerancia, hermanos, es la que flamea como un distintivo virtuoso para la iglesia posmoderna. Antes, en la antigüedad, hermanos, cuando se presentaban ciertas cosas que atacaban el cristianismo, ciertas costumbres o ciertas doctrinas, lo que hacía la iglesia era debatir. Ahora debatir es malo. Debatir ya es malo. Es más, hay cosas por las que no deberíamos debatir porque no son fundamentales para la fe. Podemos conversar, podemos nosotros tener un diálogo tranquilo, amable, con aquellas personas que pueden estar enseñando cosas que Dios aborrece en su corazón. ¿Usted lo vio a Cristo así? En el capítulo 23 de Mateo, ¿cómo lo ve usted a Cristo confrontando la religión falsa? ¿Cómo lo ve usted a Elías? ¿Cómo lo ve usted a Juan el Bautista? ¿Conversaban ellos? ¿Trataban de concertar quizás? No, hermanos, ellos confrontaban, ellos debatían, ellos exponían el error. Igual Pablo, igual Pedro. Pero nosotros ahora no, vivimos diferente. Ahora se habla mucho de la tolerancia. Y observe usted, por eso es que yo comenzaba citando estos 2 movimientos. El movimiento homosexual pide tolerancia para ellos. El movimiento feminista pide tolerancia para ellos. El movimiento feminista pide tolerancia para ellos. El movimiento feminista pide tolerancia para ellos. El movimiento homosexual pide tolerancia para ellos. El movimiento homosexual pide tolerancia para ellos. El movimiento feminista pide tolerancia para ellos. El movimiento homosexual pide tolerancia para ellos. El movimiento feminista pide tolerancia para ellos. El movimiento homosexual pide tolerancia para ellos. El movimiento feminista pide tolerancia para ellos. El movimiento homosexual pide tolerancia para ellos. El movimiento feminista pide tolerancia para ellos. El movimiento homosexual pide tolerancia para ellos. El movimiento feminista pide tolerancia para ellos. El movimiento homosexual pide tolerancia para ellos. El movimiento feminista pide tolerancia para ellos. El movimiento homosexual pide tolerancia para ellos. El movimiento feminista pide tolerancia para ellos. El movimiento feminista pide tolerancia para ellos. El movimiento feminista pide tolerancia para ellos. El movimi
el evangelicalismo moderno pide tolerancia también dentro de los suyos. Parece que hoy día se ha agregado un 11º mandamiento en la ley moral de Dios, y este mandamiento 11 debe ser tolerante con todas las posiciones teológicas. Y así, hermanos, el rebaño ha sido llevado. Yo me recordaba cuando hacía mis notas como el flautista de Hamelin. Ustedes han leído ese cuento cuando eran pequeños, el flautista de Hamelin, cómo tocaba y se llevaba todos esos roedores hasta el río. Igualito, de la misma manera, hermanos, el rebaño ha sido llevado para aceptar cualquier doctrina, dizque no sea de primer nivel, cualquier doctrina, dejándose convertir en una iglesia cristiana que es tolerante con la diversidad. Eso es horrible, es horrible. Spurgeon, en el tiempo del declive, como es el nuestro, Spurgeon escribió en contra de unos pastores presbiterianos que tenían como copastores hombres que eran socinianos, que negaban, hermanos, la divinidad de Cristo. Pero ¿qué era lo que en el tiempo de Spurgeon ya se estaba hablando? Para que no hayan problemas, no vamos a predicar ni enseñar la divinidad de Cristo. Es decir, para mantener la comunión había que anular una doctrina de la Biblia, teníamos que callarla, teníamos que callar la verdad, teníamos que regresar tal vez a lo que un testigo de Jehová haría. En nuestros días, hermanos, hay masones dentro de la iglesia, también eso en alguna oportunidad se los he dicho. Pero eso es lo que nosotros vivimos, una iglesia que es tolerante con la diversidad. La tolerancia, hermanos, crea un cristianismo deformado, un cristianismo que es distinto al que vemos en las Escrituras. La tolerancia lo que tiene como, lo que da a luz es un cristianismo falso. La persona tolerante en realidad es un idólatra. Es una persona que tiene su propio ídolo. ¿Y qué es un ídolo? Yo encontré, hermanos, un diccionario bíblico que traía esta definición. Dice, a un nivel espiritual es evidente que se puede llegar a tener otro tipo de verdaderos ídolos. Todo lo que en nuestro corazón tome el lugar debido a Dios, sean personas o cosas, son ídolos. El amor al dinero, la avaricia, la codicia, la glotonería, todo ello son formas de idolatría. Los hombres del siglo XX tienen de sí mismos el concepto de que son mucho más refinados que los de la antigüedad, pero no son por ello menos idólatras. Los dioses a los que sirven son Mamón, Venus, el deporte, el Estado, el poder, el yo, que ponen a la criatura con su orgullo y apetitos insaciables en pos de placeres en lugar del Creador. Sí. Un pastor también ha dado una definición de ídolo. Él dijo, cualquier cosa o persona que usted ame más, tema más, sirva más o valore más que a Dios es tu ídolo. Y vivimos, hermanos, en un tiempo donde hay idolatría. Sea que la persona se dé cuenta o sea que no se dé cuenta, hay idolatría. Los ídolos de nuestros días son los pastores famosos. Ay de ustedes, si es que en algún momento se atreve a hablar algo en contra de lo que estos hombres dictaminan. Si el pastor famoso dice que el cristiano se suicida y va al cielo, toda la iglesia debe de decir amén. Y ay de usted si se atreve a contradecir al referente. Ay de usted, lo va a sepultar esa mayoría que lo sigue idolátricamente a esos hombres. Ellos son los guías. Ellos son quienes introducen las interpretaciones modernas para hacerle la vida cristiana más fácil a quienes han hecho una profesión de fe en Cristo, pero que no han sufrido conversión espiritual. Entonces, hermanos, el primer paso para marcar un punto de quiebre en este declive moral de la iglesia y de la familia cristiana es abandonar la tolerancia religiosa impuesta por los pastores y maestros que son los ídolos de muchos, y hacer que volver a la Escritura. Hay algunas características que nosotros notamos en Amasías y que están registradas en 2 de Crónicas 25. Yo quisiera que veamos.
Amasías, su nombre significa Jehová es poderoso. Sin embargo, este rey, cuando usted lee ese capítulo 25, va a darse cuenta que fue más bien un soldado cruel en lugar de un general militar con sabiduría. Usted va a observar allí la crueldad de él. Va a observar ahí que él codiciaba la gloria militar. Él codiciaba, hermanos, la gloria militar. Eso es lo que nosotros podemos ver a través de lo que la Escritura nos habla y nos enseña acerca de la conducta de este rey. Y para ello, él llegó a reclutar a todos aquellos que estaban en capacidad de salir a la guerra. Es decir, él reclutó a todos los jóvenes mayores de 20 años. Eso lo vemos en 2 de Crónicas 25:5. Pero Amasías hace algo que es novedoso en el relato de los reyes, y él es movido para hacer esto que es novedoso debido a que él codiciaba la gloria militar. Eso es algo que no debemos de pasar de lado. No solamente se estaban quemando incienso a los Baales y a los falsos dioses en los lugares altos, sino él mismo era su Dios. Él mismo buscaba, hermanos, su propia gloria como militar. Y para hacer eso, él hace algo que ninguno de los otros reyes había hecho antes. Él contrata 100,000 mercenarios de Israel. Eso lo ve en el versículo 6 de 2 de Crónicas 25. Y se ve ahí que él les paga un sueldo de 100 talentos de plata. Hermanos, es en ese momento cuando él ya comienza en su afán de conseguir esa gloria y comienza él a contratar mercenarios, es que se le acerca un varón de Dios y vino a él trayéndole la palabra de Dios que estaba desaprobando su proceder. Estaba desaprobando su proceder, porque dice el versículo 7, dice: mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Eso le decía el profeta, el hombre de Dios, al rey. Y a mí me sorprendía eso, usar a infieles para obtener victoria en las batallas espirituales. Israel no estaba aprobado por Dios. No estaba. Hermanos, ¿ustedes que creen de que Dios se agradaría de que busquemos una unidad con los católicos romanos para combatir el aborto? ¿Ustedes creen que Dios se agradaría que nosotros nos juntemos con ellos para combatir la homosexualidad? No. Dios no está con los católicos romanos. Nosotros, hermanos, a veces perdemos de vista lo que la Escritura nos enseña. Nosotros no debemos poner la mirada en que somos más numerosos, vamos a conseguir que el mundo nos vea y nos escuche, hermanos. Nuestra fortaleza no está en los carros, nuestra fortaleza no está en los caballos, nuestra fortaleza no está en la prensa, nuestra fortaleza no está en los políticos, nuestra fortaleza es Jehová de los ejércitos. Él es nuestra fortaleza. Por eso usar a infieles para obtener victoria en batallas espirituales, hermanos, eso debe ser descartado. Dios en su misericordia le habla al rey. Y miren cómo es que responde el rey. ¿Qué pues se hará de 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Pues ya les pagué. Voy a perder ese dinero. ¿Qué hago ahora? Hermanos, Matthew Henry tiene un comentario de eso. Tiene un comentario que es, pues así como vemos nosotros ese declive en esa forma de pensar que se aparta de lo que es bueno, moral, todo lo que es agradable a Dios. Matthew Henry también, él lo lleva a la vida práctica de la iglesia del Señor. Matthew Henry tiene un oportuno comentario aplicado a nuestros días también de lo que es la tolerancia espiritual y la religión facilista. Él dice, y comienzo la cita: los pecadores convictos que no tienen la verdadera fe siempre objetan la obediencia abnegada. Son como Amasías, dicen: ¿pero qué pues se hará de los 100 talentos? ¿Qué haremos si por santificar el día de reposo perdemos tan buenos clientes?
¿Qué haremos sin esta ganancia? ¿Qué haremos si perdemos la amistad del mundo? Muchos pretenden aquietar sus conciencias con el pretexto de que son necesarias las costumbres prohibidas. Hermanos, las costumbres prohibidas por Dios nunca van a ser necesarias para el pueblo de Dios. Nunca son necesarias para poder tener bendición espiritual y material. Nunca. Jamás. Y aquí él dice pues que para aquietar las conciencias, ¿qué es lo que se hace ahora? Se buscan, hermanos, nuevas interpretaciones para vivir un cristianismo distinto, diferente de los reformadores que ellos invocan. Entonces, cuando uno va y dice, bueno, la Biblia dice esto, sí, pero el predicador fulano de tal en esta predicación enseñó esto de acá y él es mi referente. Hermanos, así vivimos. Entonces, cuando uno dice, ¿y esta doctrina de acá? No, pero es que este otro predicador famoso, diferente al de este de acá, ha interpretado la escritura de esta manera y yo voy a adoptar eso. Va a ser mi referente. Hermanos, ¿qué se construye así? Un Frankenstein. Un Frankenstein es un monstruo. Alguien que está hecho de pedazos, de muertos. El brazo de uno, el brazo del otro, la cabeza del otro, la pierna del otro. Así se hace un Frankenstein. Cuando nosotros tenemos un solo cuerpo doctrinal, que es la Biblia, y preferimos recurrir a la interpretación de fulano, a la interpretación de mengano, para hacer un cristianismo laxo, un cristianismo que no sea pesado, un cristianismo que sea cool. Hermanos, ya decimos, ya habíamos dicho nosotros que Amasías codiciaba la gloria militar. Amasías codiciaba la gloria militar. ¿Qué es lo que se codicia hoy día? Hoy día, hermanos, se codicia la relevancia, la fama, el liderazgo reconocido. Como alguien ya lo dijo, los cristianos de hoy desean un púlpito y un micrófono en la mano y ya nadie quiere recibir una escoba para servir en la limpieza. Ya va a llegar un momento en que no habrá ninguno de nosotros barriendo, hermanos. Todos queremos la preeminencia, la fama, que me siga la gente a mí en lugar de seguir a Cristo, que escuchen mi palabra en lugar de escuchar la palabra de Cristo. Y nosotros dijimos que la tolerancia religiosa pues conduce a la idolatría, conduce hasta la Roma papista. Y eso lo vemos en nuestros días. Amasías, hermanos, y miren cómo dice acá, él regresa de su victoria contra los edomitas en el versículo 14. Dice, volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Él trajo consigo a los dioses del pueblo que había derrotado. Y la ira de Dios vemos que se enciende. Y es enviado el hombre de Dios, es enviado el profeta para confrontar esto que había hecho Amasías. Hermanos, y lo que sorprende sobremanera es la respuesta de Amasías. Está en el versículo 16. Y dice la escritura, y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? ¿Por qué quieres que te maten? ¿Por qué criticas? ¿Por qué no me dejas a mí hacer como yo quiero? Esa es la interpretación que a mí me gusta. Esa es la forma que a mí me gusta de guardar el día del Señor. Esta es la adoración que yo he escogido para dar a Dios. No te metas conmigo. ¿Por qué quieres que te maten? Hermanos, lo que nos quiere decir estas palabras de Amasías es precisamente el pensamiento del corazón que es tolerante con todas las posiciones religiosas y que la mayoría de nuestros días sigue.
Lo que Amasías quiere decirnos en nuestro tiempo es, si quieres que te vaya bien en esta carrera evangelical, porque hay que hablarlo así, esta carrera o esta profesión evangelical, debes aprender a ser tolerante. Debes aprender a respetar que otros piensen distinto a lo que tú piensas. Debes respetar su Dios Baco. No tienes que decir nada cuando los reformados ahora dicen de que sí, un cristiano puede tomar porque Dios solamente condena la borrachera. O sea, mientras tú bebas todo el licor que quieras y en tanto no te emborraches, pues no pecaste. El Dios Baco, debes tolerar su Dios Baco. Debes tolerar su Dios Venus, el Dios de la belleza. Debes tolerar su Dios Yo. Hermanos, lo que dice Amasías es: reprender no es bueno. Confrontar no es bueno. Exponer el error y el pecado no es bueno. ¿Quieres que te maten? ¿Quieres terminar tu carrera como pastor? ¿Quieres ser sepultado por todos? ¿Tú quieres ahora de que nadie te escuche? ¿Tú quieres que nadie vaya a tu iglesia? Entonces, si tú quieres que la gente vaya a tu iglesia, no critiques. Si tú quieres que tu ministerio crezca, no mires el pecado, mira para allá. Hazte de la vista gorda. ¿Quieres que te maten? Hermanos, con esto, es precisamente lo que se enseña a los jóvenes de hoy, con palabras y con ejemplo. Una persona que es, yo quisiera usar esta palabra que es antigua y quizás no la han escuchado ustedes, un militante fundamentalista. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? Un militante fundamentalista igual evangélico protestante. Un evangélico protestante era un militante fundamentalista. Hoy día ser militante, o sea, luchar contra esto, no, hermano, está mal, es malo, es arcaico. Y si eres fundamentalista, no, pues, no la vas a hacer. Bueno, no la vas a hacer aquí, en este ambiente donde pues la relevancia es importante. Pero esto es lo que se enseña a los jóvenes de hoy. La historia del hijo del rey Amasías, Usías, fue la consecuencia del ejemplo pecador de la vida de su padre. Usías significa Jehová ayuda, y eso ahora nos traslada pues al capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. Este rey, debido al juicio de Dios sobre su padre y el pueblo, debió haber encontrado al tabernáculo de David derribado y saqueado, porque la Escritura nos enseña en los últimos versículos del capítulo 25, dice: y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Es decir, hermano, este hombre, Usías, debe haber encontrado en ruinas y totalmente desbaratado lo que era el tabernáculo de David. Y como ya vimos, la Escritura nos dice de él, en segundo libro de Reyes, dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Hermanos, esto nos enseña a nosotros el sincretismo y la tolerancia religiosa. Y ese sincretismo y tolerancia religiosa fue también una marca en el reinado de este rey, de Usías. Aunque la Biblia nos dice, si es que estamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 5, mire cómo dice, pero voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: mientras vivió Zacarías, un hombre entendido que le enseñó a seguir y respetar a Dios, Usías siguió a Dios. Mientras siguió al Señor, Dios hizo que le fuera bien. Hermanos, usted puede visualizar lo que está pasando aquí. Lo vemos al rey, un hombre joven, él tenía 16 años de edad,
Y al lado de este joven vemos un profeta, un hombre de Dios. Un hombre que está al lado de este rey y lo va aconsejando en la palabra de Dios. Lo va instruyendo en los decretos de Dios. Le va enseñando los mandamientos de Dios. Es decir, este Zacarías, hombre de Dios, lo que hace es dirigir la vida de Uzías. La vida de Uzías. Lo que nosotros vemos, hermanos, es que Zacarías fue un profeta que frenó, fue el elemento exterior que frenó las acciones que el corazón incrédulo de Uzías pretendía hacer. Imaginemos que no hubiese estado ahí Zacarías. ¿Cómo hubiera sido este joven Uzías? Si él no hubiese tenido ese freno externo de un hombre de Dios diciéndole, no hagas esto, haz esto, evita esto, provoca esto, ¿cómo hubiese sido la vida de Uzías? Sin freno. Tal vez como un caballo desbocado, sin control. Zacarías estaba allí para jalar la rienda, para decir, hey, para, detente. ¿Por qué? Porque dice aquí, mientras siguió al Señor, pero no lo siguió de todo corazón. Hermano, ¿existe un creyente verdadero de quien se diga de esa manera? ¿Acaso nosotros vamos a creer que puede haber algún cristiano que sigue al Señor por un tiempo y nada más? Eso es imposible. Hermanos, todo esto sucede hasta que llegue el momento en que da rienda suelta a los deseos de su corazón rebelde contra Dios y se muestra cómo es Él. Se evidencia. Y esto es tremendo, porque luego de que se ve cierta prosperidad material, porque eso es lo que vemos en este capítulo 26, por lo que Él estaba haciendo en favor del pueblo de Dios, la Biblia dice de la siguiente manera, y yo quiero leer en el capítulo 26 donde estamos, voy a leer desde el versículo 16 hasta el 19 y voy a hacer, en mi voz voy a hacer un asentamiento de lo que me parece a mí que debemos de tomar para nuestro estudio, para nuestro sermón. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Hermanos, ¿qué hizo este rey que también era tolerante con todos los puntos de vista religiosos? ¿Saben lo que nos enseña este pasaje? Este pasaje, bueno, nosotros leemos ahí en el versículo 16, dice, se rebeló contra Jehová su Dios para quemar incienso en el altar del incienso. Hermanos, este hombre atacó la adoración establecida por Dios en su palabra. Atacó la forma de adorar a Dios. A él no le importó absolutamente para nada lo que Dios había establecido en su palabra, sino él dijo, yo puedo hacer estos cambios, la adoración va a ser así, de esta manera, yo tengo autoridad como rey para establecer la adoración que yo creo que debe hacerse al Señor. Hermano, esto es un ataque directo a la adoración. ¿No lo ve usted? Hoy en día hay una batalla también entre los que quieren adorar según lo que la Biblia ordena, sin adicionar nada a ella, contra los que dicen que la adoración es una doctrina de tercer nivel. Una doctrina que no es muy importante. Una doctrina que es de poco valor, y se le ha instruido a la iglesia diciéndole que por ese motivo no deberían haber ni discusiones,
ni debate, sino tolerar las posiciones de todos en cuanto a la adoración bíblica. Hermanos, ¿no estamos viviendo nosotros también en este día? ¿No estamos viendo de que hay también muchos usías que atacan la forma en que Dios ha establecido que debe ser adorado en su palabra? Y algo que nosotros también podemos ver que existe, pues una relación con nuestros días, es la forma como es que Usías reacciona cuando van este sacerdote y los otros 80 sacerdotes valientes a decirle que eso no le era permitido, a confrontarlo en su ataque a la adoración. Esta reacción de Usías se enojó, se llenó de ira contra los que desaprobaron su actitud, su accionar. Hermanos, ¿no es así en nuestros días? Salga usted a defender la adoración bíblica. No se van a levantar los que dicen, no, hay que adorar con rap, hay que adorar con salsa, tenemos libertad de adoración. Fuera los himnos, fuera los salmos. Esos días son los días que vivimos ahora. Es el mismo declive en un segundo nivel que nosotros también estamos viviendo ahora. Es el declive en una segunda generación, igual como nosotros estamos viviendo. A los que defendemos pues una adoración bíblica se nos califica como fariseos, legalistas, cucufatos, antiguos y otras tantas cosas. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura, hermanos? Este transgresor del mandamiento de Dios, del segundo mandamiento de Dios, fue lleno de lepra, dice la palabra del Señor. Usted léalo. Y yo me preguntaba, ¿cuánta lepra espiritual estará llenando los templos evangélicos de esta generación? ¿Cuánta lepra espiritual hay en las iglesias que atacan como Usías la adoración establecida por Dios? ¿Cuántos? Hermanos, para terminar, veamos lo que la palabra de Dios habla acerca también de Jotam, el nieto. Ahora vamos a hablar del nieto, la tercera generación. Y esto no es nada bueno. Segundo libro de Crónicas, capítulo 27, versículo 2 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Hermanos, no olvidemos también que la Escritura dice de este rey, en Segundo de Reyes, hablando de Jotam, con todo esto, en los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Sincretismo nuevamente. Tolerancia y sincretismo religioso. Cada uno debe de adorar pues como le parece. Bueno, tú puedes venir aquí a adorar con el Señor. Tienes tu ídolo que es tu dinero, no importa, con tal que vengas a adorar acá a Dios. Tienes tu ídolo que es tu yo, tu persona, no importa, ven aquí a adorar con nosotros. Sincretismo. Y es increíble, hermanos, cómo es que la fuerza de esta práctica idólatra se había arraigado en el pueblo, que los había conducido a ellos a una doble moral en cuanto al servicio a Dios, de tal forma que convivía la religión falsa con la religión verdadera sin molestarle la conciencia a nadie. ¡Qué tremendo! Convivían juntas la religión falsa con la religión verdadera y nadie se inmutaba, nadie se contrariaba, nadie se asombraba. Y es eso lo que también se quiere hacer ahora. Torcer los caminos del Señor y que nadie diga nada. Y que aprendamos a recibirlo dentro de la iglesia, en aras de la tolerancia, la hermandad, la unidad de la iglesia. Hermanos, acá este versículo nos dice que Jotam nunca entró en el templo, nunca entró en el santuario. En el templo, hermanos, se manifestaba la mismísima presencia de Dios. Yo digo, el templo era el lugar donde se participaba de la adoración al Dios Santo. Era un lugar donde debía aprenderse de las enseñanzas de la palabra de Dios. El templo era un lugar donde se invocaba el nombre de Dios. Pero él no iba al templo.
Es decir, Jotam vivió una vida separada de la comunión con Dios y su palabra. Él estaba separado. ¿Y cuál fue la consecuencia? Una generación que no tiene discernimiento de lo que es espiritual. Una generación que no tiene discernimiento de la voluntad revelada de Dios. Una generación que no tiene una comunión personal con Dios. Jotam no tenía comunión personal con Dios. ¿Cuál es la prueba de ello? Que tampoco tenía discernimiento. El problema del padre de Jotam, Usías, no fue entrar en el templo. Ese no fue el problema, hermanos. El problema fue que se rebeló contra Dios atacando la adoración establecida en las Sagradas Escrituras. Ese fue el problema de su padre. No fue ir al templo, sino hacer lo que no tenía que haber hecho. Y así nosotros podemos ver cómo se llega a una tercera generación donde no hay discernimiento espiritual de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Llegamos a una generación que no tiene comunión íntima con Dios, no ora. Una generación que no ora, que no ayuna. Una generación que no tiene comunión con su Salvador. Es lo que habíamos hablado esta mañana. Hermanos, estar alejado de la presencia de Dios tiene consecuencias. Tiene consecuencias que terminan pues en la corrupción de una iglesia local. ¿Usted se imagina una iglesia local con miembros que no tienen comunión íntima con Dios? ¿Dónde cree que va a avanzar esa iglesia? Es más, podemos llamarle iglesia siquiera. No, hermanos, cuando no hay comunión íntima con Dios, también llega la pudrición de la familia cristiana. También llega la pudrición de la familia cristiana. Hermanos, nosotros en este recorrido que hemos hecho de este segundo libro de Crónicas, hemos visto un común denominador en este declive en 3 generaciones. Primero, la tolerancia con todas las posiciones religiosas en cuanto a credo, a lo que tienes que creer y lo que tienes que practicar. Segundo, vemos la idolatría, que en nuestros días la identificamos hacia los predicadores renombrados y hacia ciertas doctrinas teológicas. Se adoran más las doctrinas en lugar del Dios de las doctrinas. Tercero, hemos visto el ataque directo a la forma en que Dios ha establecido la adoración a Él. Y cuarto, la falta de discernimiento espiritual y doctrinal que conlleva a una falta de comunión íntima con Dios. Hermanos, ahora yo les voy a preguntar, ¿vamos a creer que esto no es lo mismo que viene sucediendo hoy en la iglesia llamada evangélica? Hermanos, esto está pasando en la iglesia hoy. Y si verdaderamente queremos un cambio, debemos primeramente pedir sabiduría espiritual a Dios para poder exponer estos pecados de la iglesia de nuestros días. Ese es un primer paso. Un segundo paso es quitarlos de la iglesia, sacar esos pecados de la iglesia sin importar el precio que se tenga que pagar por ello. No hay tiempo de pensar en uno mismo. Hay personas en los púlpitos, perdón que diga personas, que ellos parece que miden, andan midiendo, ¿qué tal? Si yo hago esto, ¿cómo afecto a la iglesia? ¿Se van? Si yo predico así, ¿se quedan? ¿Cómo es que tengo que hacer para mantener, ¿no?, a todas las personas aquí? Sí, miran a los hombres, temen a los hombres, temen ofender a los hombres. Hermanos, tenemos que mirar cuando predicamos al Señor. Señor, tú quieres que esto sea hecho muy bien, yo lo voy a predicar, yo lo voy a enseñar, yo lo voy a exponer y voy a hacer que la iglesia obedezca a tu voluntad. ¿Se irán algunos? Pues Señor, no sé, eso está en tus manos. Porque finalmente no se rebelan contra el predicador, porque si el predicador ha expuesto bien la palabra, se rebelan contra Dios. Estas prácticas, esta tolerancia, este sincretismo, debe de ser quitado de la iglesia, debe de ser expuesto, debe de ser quitado, y una vez que es quitado deben establecerse los principios que Dios ha dado para la iglesia
en su palabra, los principios que Cristo dio para la iglesia, que Él compró con su sangre. Hermanos, hay un precio que pagar, pero debemos tener la disposición a asumir nuestra responsabilidad. El Señor nos ayude por medio de esta palabra, hermanos, para que veamos cómo es que está la iglesia, para que nosotros seamos el punto de quiebre entre lo que viene sucediendo, que va degradando más el nivel moral de la iglesia y de la familia cristiana, hacer un punto de quiebre y recuperar, hermanos, quizás sea esa la palabra, recuperar la enseñanza bíblica que dirige la iglesia y que dirige la familia. Una vez, y con esto yo quiero terminar, hermanos, a veces creo que les he dicho a ustedes, nosotros estamos en el camino angosto. El creyente está en el camino angosto. Y la Biblia nos enseña de que hay un camino ancho, espacioso. Son dos caminos. A veces nosotros creemos que estos dos caminos son paralelos. Aquí está el camino angosto, ahí va. Y aquí al lado, el camino ancho. Ahí estaban paralelos. Este va acá y este va acá. No, hermanos, no es así. No es así. El camino ancho es es ancho. Y la gente va así, para allá, esa es la dirección. Y en el medio de ese camino hay un camino angosto de personas que están yendo en sentido contrario a cómo caminan los del camino ancho. Nosotros estamos caminando en contra de lo que el mundo camina. Nosotros debemos de caminar en contra de cómo la iglesia posmoderna camina. Porque esa es la característica del camino angosto, de los que están allí. Vas a estar en contra. Vas a estar en contra. Pero ¿quién va a caminar contigo? Estás en contra de una muchedumbre, pero ¿quién va a caminar contigo? Vas a estar en el camino donde camina Abraham. Vas a estar en el camino donde camina Elías. Vas a estar en el camino donde camina Juan el Bautista. Vas a estar en el camino donde camina Cristo. Donde camina Cristo. Es tiempo, hermanos, de que nosotros despertemos. Este es un mensaje